La revolución de Virgo no es un instante fugaz ni un eco aislado en la rueda del zodiaco, sino un proceso profundo que se teje en silencio hasta convertirse en un estallido de claridad y transformación. Su revolución no es violenta ni caótica, es meticulosa, precisa y contundente, como el pulso oculto de la Tierra que sacude montañas con movimientos imperceptibles que, tarde o temprano, reconfiguran el mapa del mundo. El arquetipo de Virgo encarna la disciplina que pule lo imperfecto, la mirada que desenmascara lo oculto y la voluntad que, en su aparente discreción, despliega una fuerza implacable capaz de redirigir destinos. Cuando Virgo se alza en revolución, lo hace desde la conciencia de que nada puede sostenerse eternamente sobre la falsedad ni sobre lo corrompido. Su fuego no es el de las llamas que consumen sin control, sino el del crisol que depura y transforma. Es la alquimia silenciosa que convierte la duda en certeza, la dispersión en orden y la fragilidad en fortaleza. En este proceso, lo pequeño adquiere un poder gigantesco, pues la revolución de Virgo nace de los detalles que otros ignoran, de los patrones que nadie ve, de los gestos casi invisibles que terminan alterando todo el curso de una historia. Es la revolución de la conciencia crítica, la que no se conforma con aceptar la superficie de las cosas. Virgo examina, observa, analiza, y de esa minuciosidad surge un nuevo camino. Así, lo que parecía inamovible se desmorona porque no soporta la mirada atenta, y lo que parecía insignificante se revela como el cimiento de un nuevo orden. Su revolución es la prueba de que la verdadera fuerza no siempre grita, sino que a menudo se manifiesta en la paciencia inquebrantable de quien espera el momento exacto para actuar con precisión quirúrgica. En esta revolución, Virgo se convierte en guardián de la verdad práctica y en custodio del orden universal. No busca la gloria ni la exhibición, sino la eficacia, la restauración de un equilibrio que se había perdido. Se trata de un movimiento interno que primero depura el caos dentro del propio ser y luego proyecta esa claridad hacia afuera, obligando a que lo externo se acomode a una vibración más pura. Cada ciclo de revolución virgoano implica un despertar de lucidez, una llamada a dejar atrás los restos del autoengaño y de la mediocridad, para abrir paso a una estructura más noble y coherente. El poder de esta revolución se entiende mejor cuando se contempla desde su raíz elemental. Virgo pertenece a la tierra mutable, el terreno que no se resiste a la transformación, sino que la integra con sabiduría. Es el campo fértil que, tras ser trabajado con esfuerzo y paciencia, entrega cosechas abundantes. Es la tierra que exige cuidado constante, que no se rinde al abandono, y que demuestra que la grandeza está en lo que se cultiva día a día. En esa constancia humilde radica la esencia de su revolución, porque enseña que el verdadero cambio no surge de golpes bruscos, sino de la suma de actos conscientes que reescriben silenciosamente la realidad hasta volverla irreconocible. La revolución de Virgo también es un despertar espiritual, aunque no se vista de símbolos grandilocuentes. Se manifiesta en la pureza de intención, en la depuración del alma, en el desprendimiento de lo que intoxica. Es un camino que purifica tanto la mente como el espíritu, que separa lo esencial de lo accesorio, y que devuelve al ser humano a la simplicidad luminosa de lo verdadero. Así, en la revolución de Virgo no hay lugar para lo superfluo, porque cada paso se convierte en un acto de consagración hacia la perfección posible, esa que no es inalcanzable ni abstracta, sino tangible y real en la vida cotidiana. En su dimensión más épica, la revolución de Virgo es la resistencia silenciosa contra lo corrupto. Es la energía que no permite que la mentira prevalezca, la que desarma el artificio de las máscaras con un solo gesto de claridad. Frente a los excesos de la arrogancia o el desorden de lo caótico, Virgo se erige como fuerza reguladora que restituye lo sagrado del orden. Su revolución es un llamado a construir sobre bases firmes, a reconocer que lo inmortal no se forja en lo desmesurado, sino en lo cuidadosamente tejido, en lo que resiste el paso del tiempo porque fue edificado con precisión y disciplina. En este sentido, la revolución virgoana nunca es solamente individual. Aunque comienza dentro de cada ser, siempre repercute en lo colectivo. Cada vez que un corazón de Virgo se atreve a romper cadenas interiores, abre caminos para que otros puedan seguir. Cada vez que un Virgo depura, analiza y reconstruye, inspira a la humanidad a elevar sus estándares, a dejar atrás lo obsoleto y a reinventar lo posible. Su revolución es contagiosa, porque enseña que la verdadera grandeza está al alcance de todos los que se atrevan a mirar dentro de sí mismos y a corregir lo que aún no está en su lugar. La revolución de Virgo es, en esencia, la victoria de la lucidez sobre la confusión, de la integridad sobre la falsedad, del trabajo silencioso sobre la vana ostentación. Es la epopeya de lo pequeño que se convierte en grande, del detalle que cambia un destino, de la disciplina que se vuelve libertad. Y en cada ciclo,
Esta revolución recuerda que el orden no es rigidez, sino la base sobre la cual el espíritu puede desplegarse sin límites. Porque en el corazón de Virgo, la revolución no destruye, sino que construye un futuro más claro, más digno y más verdadero. La revolución de Virgo también implica un reajuste profundo de los ritmos cósmicos que conectan la vida con la esencia del orden universal. Allí donde otros signos se lanzan a la batalla externa, Virgo comienza en la batalla interna, donde se libra el combate más silencioso, y a la vez, más decisivo. En este proceso, la mente se convierte en el primer terreno conquistado, pues sin claridad no hay camino, y sin precisión no existe la victoria. La revolución que impulsa Virgo no puede darse sin purificación, sin arrancar de raíz las dudas que ciegan, los miedos que limitan y las ilusiones que distraen. Su grandeza radica en que se atreve a mirarse con una crudeza que pocos soportan, y de esa valentía brota el verdadero cambio. Cada revolución virgoana encarna la ley de la paciencia, el poder de lo que no necesita apresurarse porque sabe que todo tiene un tiempo perfecto para desplegarse. Mientras otros buscan el espectáculo inmediato, Virgo trabaja en silencio, labrando en lo invisible las bases de lo que más adelante se mostrará imponente. Esa espera no es pasividad, sino estrategia cósmica. Es el arte de construir una obra tan sólida que, cuando llegue su momento, no habrá fuerza capaz de derribarla. Por eso, la revolución de Virgo no se extingue en un instante, sino que se extiende como una corriente que transforma generaciones, como un legado que resiste más allá de las pruebas del tiempo. Existe también una dimensión sanadora en esta revolución. Virgo, regido por Mercurio, lleva en su esencia el don de restaurar y armonizar lo que se ha roto. No se trata solo de derribar lo falso, sino de levantar lo verdadero y devolverle al alma el equilibrio perdido. En este sentido, cada revolución de Virgo es medicina, es la hierba humilde que cura, es el orden que sana las heridas del caos, es la disciplina que repara lo que parecía irremediablemente desgastado. Esa capacidad de regenerar convierte su revolución en un faro de esperanza, porque allí donde otros solo ven ruina, Virgo ve posibilidad de renacimiento. Lo que distingue su proceso es que nunca actúa desde la ambición personal, sino desde la conciencia de servicio. La revolución virgoana no busca conquistar territorios, sino limpiar los caminos. Su energía se despliega para abrir espacio a lo que viene, para despejar los escombros y permitir que la vida circule con más pureza. En esta disposición reside su grandeza heroica, es el signo que revoluciona no por ansias de poder, sino porque entiende que el verdadero poder es el de restaurar el orden cósmico y ponerlo al servicio de algo más grande que uno mismo. El símbolo de la Virgen, que envuelve el misterio de Virgo, revela otro aspecto de esta revolución, la pureza no como ingenuidad, sino como fuerza implacable frente a lo corrupto. Virgo representa la fuerza incorruptible que resiste la tentación de deformarse ante el poder externo. Su revolución es un acto de incorruptibilidad, una defensa de lo sagrado frente a todo lo que lo amenaza. De ahí su carácter épico, porque aunque actúe en silencio, libra batallas titánicas contra lo invisible, contra todo lo que en la sombra intenta desviar el curso de la vida hacia la confusión. Cada revolución de Virgo es también un despertar colectivo hacia una mayor conciencia del detalle, del cuidado y de la responsabilidad. Enseña que nada es demasiado pequeño para ser ignorado y que cada acción tiene un peso en el tejido universal. Bajo esta visión, el gesto más mínimo puede ser el inicio de una transformación inmensa, y esa revelación inspira a la humanidad a actuar con mayor conciencia en cada instante. Es el recordatorio de que lo grandioso no surge de lo extraordinario, sino de lo constante, de lo bien hecho, de lo cuidadosamente sembrado. En la alquimia del destino, la revolución virgoana es el momento en que la materia bruta se convierte en esencia depurada. Es la etapa en la que lo humano se eleva hacia lo divino sin necesidad de abandonar la vida cotidiana, porque en Virgo lo espiritual y lo material no se oponen, sino que se integran en un mismo movimiento. Su revolución enseña que la trascendencia se encuentra en el orden interno, en la claridad mental, en la disciplina consciente y en la capacidad de transformar lo común en extraordinario. La fuerza de esta revolución no se apaga con las derrotas aparentes. Virgo sabe que el retroceso es parte del avance, que los errores no son fracasos, sino materia prima para la corrección y el perfeccionamiento. Cada caída se convierte en aprendizaje, cada obstáculo en parte del plan, cada demora en una enseñanza de paciencia y firmeza. Esa visión hace de la revolución virgoana una fuerza indetenible, porque nunca se rinde, siempre ajusta, siempre perfecciona, y en su perseverancia, termina conquistando lo que parecía imposible. En lo más profundo, la revolución de Virgo es un acto de despertar de la conciencia humana hacia su propia dignidad.
Es un llamado a elevar los estándares, a no aceptar la mediocridad, a transformar la vida en una obra de excelencia. En ese impulso late un mensaje que atraviesa el tiempo, que el verdadero poder no está en lo que brilla con estridencia, sino en lo que permanece con firmeza. La revolución de Virgo es, al final, la victoria de lo eterno sobre lo efímero, de la disciplina sobre el caos, de la claridad sobre la ilusión. Es la promesa de que la luz que nace del orden y de la pureza jamás podrá ser vencida. La revolución de Virgo encierra una dimensión que pocas veces se contempla, la de la mutabilidad como arma secreta. En su naturaleza mutable, Virgo posee la capacidad de adaptarse sin perder su esencia, de transformarse sin deformarse, de cambiar sin traicionar sus principios. Allí donde otros signos se quiebran ante las exigencias del tiempo, Virgo se pliega como el trigo bajo el viento y, en esa flexibilidad, encuentra la fuerza para resistir sin romperse. Esta revolución no surge de un único gesto, sino de la suma de pequeñas adaptaciones que van derrumbando lo obsoleto y tejiendo nuevas estructuras, como si la vida misma, a través de Virgo, mostrara que la verdadera resistencia no está en la rigidez, sino en la capacidad de reinventarse una y otra vez sin perder la dirección. Este proceso lleva implícita una profunda conexión con los ciclos de la naturaleza. Virgo, como signo de tierra, se sincroniza con los ritmos ocultos que gobiernan la germinación, el crecimiento, la cosecha y la renovación. Su revolución es un espejo del ciclo agrícola, no hay cosecha sin preparación, no hay abundancia sin poda, no hay frutos sin cuidado constante. Así, la revolución virgoana enseña que el destino se labra con constancia y que el florecimiento no es un milagro repentino, sino el resultado de la fidelidad a un proceso. Esta visión convierte la transformación en algo inevitable, porque, tal como la Tierra jamás se niega a renovarse, Virgo tampoco puede permanecer estático frente a lo que ya no sirve. La revolución de Virgo también se manifiesta en la dimensión del lenguaje. Bajo la regencia de Mercurio, el signo posee el don de transformar la palabra en instrumento de precisión y claridad. Su revolución no solo se libra en acciones, sino en la capacidad de nombrar las cosas tal como son, de desenmascarar lo que se esconde en los pliegues del discurso, de restaurar el poder del verbo como fuerza creadora y no como máscara. En este aspecto, su revolución se convierte en un acto de purificación del pensamiento colectivo, enseñando que lo que se dice no puede estar separado de lo que se hace, y que la palabra más poderosa es aquella que está alineada con la verdad interior. En su expresión más elevada, esta revolución se conecta con la dimensión cósmica del servicio. Virgo no se limita a perfeccionarse a sí mismo, sino que extiende su revolución hacia el bienestar de los demás. No hay gesto más épico que el de quien renuncia a la vanidad de la conquista para convertirse en pilar silencioso de lo colectivo. Allí radica una fuerza que transforma, porque lo que Virgo hace con amor y cuidado para los otros, multiplica su alcance más allá de lo que puede medir. Su revolución se convierte en una corriente invisible que eleva a todos, demostrando que el verdadero liderazgo no se impone, sino que se ejerce a través de la coherencia y del ejemplo silencioso. Existe también una faceta cósmica de purificación que no siempre se menciona. En cada revolución de Virgo se despierta una energía que separa lo esencial de lo superfluo no solo en el plano material, sino también en el espiritual y emocional. Es el proceso de cribar lo que intoxica, de eliminar los excesos, de liberar la mente de la dispersión. En este sentido, la revolución de Virgo es una limpieza sagrada, un retorno a lo simple, una exaltación de la pureza que no se contamina con adornos innecesarios. Esa fuerza depuradora tiene un poder casi místico, porque a través de ella, lo que parecía insignificante se revela como fuente de luz y lo que parecía inamovible se disuelve por no tener raíces verdaderas. El carácter épico de esta revolución se intensifica cuando se comprende que no es un movimiento impulsivo, sino el resultado de un cálculo cósmico perfecto. Virgo espera el instante adecuado, afila su mirada hasta distinguir con claridad dónde debe actuar, y solo entonces despliega su energía transformadora. Esa paciencia calculada convierte su revolución en una obra maestra de estrategia, donde cada paso tiene sentido y cada acción genera un efecto irreversible. La fuerza de Virgo reside en esa exactitud, en esa certeza de que todo se da en el momento correcto y que lo que se inicia bajo su influencia no puede ser detenido porque nace de un orden superior. Al mismo tiempo, la revolución virgoana pone en evidencia que la grandeza no necesita reconocimiento externo para existir. Su épica no se mide en aplausos, sino en resultados duraderos. Es la victoria silenciosa que cambia destinos sin necesidad de proclamarse, la obra perfecta que habla por sí misma, el legado que permanece aunque el nombre de quien lo levantó se diluya en el tiempo. Esta forma de trascendencia es la más poderosa,
porque no depende de la memoria humana, sino que queda inscrita en el tejido invisible del universo como una vibración que seguirá resonando por siempre. En el plano más profundo, la revolución de Virgo es una invitación a descubrir que la verdadera libertad no surge de la ruptura violenta, sino de la construcción ordenada de un nuevo camino. Es un acto heroico porque requiere disciplina, constancia y valentía para enfrentar lo que muchos evitan, la verdad desnuda de lo que es. No hay disfraz en su revolución, no hay engaño posible, solo el brillo implacable de la lucidez que, una vez encendida, jamás puede ser apagada. Así, en cada uno de sus ciclos, Virgo demuestra que la verdadera revolución no destruye para arrasar, sino que destruye para liberar, no cambia por capricho, sino para restablecer la armonía que garantiza la continuidad de la vida. La revolución de Virgo, en última instancia, es el triunfo de lo invisible sobre lo aparente, del orden cósmico sobre el caos humano, de la precisión divina sobre la ilusión efímera. Es la manifestación del poder que se esconde en la humildad, de la grandeza que se encuentra en lo simple, del destino que se escribe con la pluma de la disciplina y se sella con la tinta de la pureza. Es el recordatorio eterno de que la luz más poderosa no es la que enceguece, sino la que revela, y de que ninguna oscuridad puede resistir la claridad que emana de un corazón en revolución con Virgo. La revolución de Virgo lleva consigo un trasfondo que se conecta con la memoria ancestral de la humanidad. Es el signo que guarda en su esencia el legado de los antiguos sabios que entendieron que el orden no es imposición sino sincronía con las leyes invisibles del cosmos. Cada revolución virgoana es como un eco de aquellas escuelas de misterio en las que se revelaba que el verdadero poder no está en dominar lo externo, sino en gobernar lo interno. Así, cuando Virgo se levanta, no lo hace para imponer un caos nuevo, sino para alinear lo humano con la vibración más pura de la creación. En esa vibración, todo lo que carece de raíz se derrumba, y lo que permanece en pie es aquello que respeta el ritmo universal. Hay una dimensión sutil de esta revolución que se manifiesta en el cuerpo y en la materia. Virgo, asociado a la salud y al cuidado, convierte su proceso revolucionario en un despertar del templo físico y en una transformación de la energía vital. Cada revolución virgoana impulsa a desintoxicar, a sanar, a depurar lo que se ha corrompido, no solo en lo colectivo, sino en cada célula, en cada rincón de la vida. Es un llamado a devolverle a la existencia la sacralidad de lo simple, a reconocer en cada gesto cotidiano un acto de poder espiritual. Así, esta revolución enseña que barrer un suelo, sembrar una semilla o cuidar el propio cuerpo son actos heroicos cuando se realizan desde la conciencia de que lo pequeño sostiene lo inmenso. En la profundidad de su esencia, la revolución de Virgo encarna también el arte de la corrección. Donde otros signos celebran la creación desbordante, Virgo observa lo que necesita ser afinado, ajustado, perfeccionado. Su revolución no teme reconocer errores, porque entiende que en ellos se encuentra la semilla del avance. Cada imperfección es una oportunidad para evolucionar, y en esa visión se revela la grandeza virgoana, la capacidad de transformar la falla en maestría, el error en lección, la debilidad en fortaleza. Esta actitud convierte su revolución en un proceso inacabable de superación, un viaje eterno hacia una perfección que nunca se estanca porque siempre encuentra un nuevo horizonte que alcanzar. Otro aspecto esencial de esta revolución se encuentra en la humildad que la caracteriza. Virgo no necesita proclamar su poder, porque sabe que la verdadera fuerza se demuestra en los resultados que permanecen cuando el ruido se ha apagado. Esta humildad no es sumisión, sino sabiduría, la certeza de que lo que se construye desde el servicio y la pureza tiene un valor mucho más grande que lo que se levanta para el orgullo personal. Por eso su revolución es tan poderosa, porque no está manchada por la vanidad, sino consagrada al propósito más elevado de preservar el equilibrio. En ese anonimato épico, Virgo se convierte en guardián de lo eterno, aquel que sostiene los pilares invisibles de la vida mientras otros se distraen con lo efímero. En el ámbito espiritual, la revolución virgoana se enlaza con la noción de discernimiento. Es la chispa de conciencia que distingue entre lo verdadero y lo falso, entre lo esencial y lo superficial, entre lo que nutre y lo que destruye. Esta revolución no admite engaños porque su mirada es capaz de atravesar cualquier velo. En este aspecto, Virgo es el juez silencioso del zodiaco, aquel que no condena con palabras altisonantes, pero cuya claridad expone la falsedad hasta desintegrarla. Su revolución es un faro que ilumina lo oculto y obliga a cada ser a confrontarse con su propia verdad. Ese enfrentamiento no es fácil, pero es liberador, porque una vez que la claridad virgoana toca la vida de alguien, ya nada puede ser vivido desde la mentira. La revolución de Virgo también abre un camino hacia la unión entre lo material y lo espiritual.
Mientras muchos buscan lo trascendente fuera de lo cotidiano, Virgo enseña que lo divino se esconde en los detalles de la vida diaria, en el trabajo bien hecho, en el cuidado constante, en el orden que refleja el orden del universo. Esta visión convierte su revolución en un puente, en la demostración de que la verdadera espiritualidad no está en apartarse del mundo, sino en transformarlo desde adentro, en convertir lo ordinario en sagrado. En ese gesto, la revolución de Virgo devuelve a la humanidad la capacidad de reconciliar su vida práctica con su anhelo eterno. En su dimensión épica, esta revolución se manifiesta como un ejército silencioso de voluntades que no buscan aplausos, pero que construyen civilizaciones. Virgo representa las manos invisibles que sostienen el avance del mundo, los gestos discretos que hacen posible que lo grandioso exista. La revolución de Virgo es la fuerza que recuerda que no hay epopeya sin disciplina, que no hay triunfo sin cuidado, que no hay gloria sin la constancia de quienes, día tras día, preparan el terreno para que lo extraordinario florezca. Esa es su victoria, demostrar que lo que parece invisible sostiene todo lo visible, y que lo pequeño es, en realidad, la base de lo inmenso. En última instancia, la revolución de Virgo es el despertar de la humanidad a su propio poder creador desde la coherencia y la integridad. Es la victoria de la claridad sobre el autoengaño, del servicio sobre el egoísmo, de la pureza sobre la corrupción. Su fuerza no pasa, no se agota, porque está inscrita en la misma lógica del universo. Todo lo que no se ajusta al orden, tarde o temprano, debe transformarse. Virgo es el agente de esa transformación, el guardián del equilibrio, el artesano del destino. Su revolución no termina, porque es el latido constante de la vida que busca perfeccionarse, que no se resigna a la mediocridad, que siempre avanza hacia un horizonte más elevado. En ese avance silencioso y majestuoso, la revolución de Virgo se convierte en un canto eterno a la victoria de la verdad. La revolución de Virgo se sostiene en un poder que suele pasar desapercibido, la capacidad de revelar la grandeza en la rutina. Allí donde otros signos buscan la intensidad de lo extraordinario, Virgo entiende que la auténtica transformación surge en el corazón de lo cotidiano. La repetición no es monotonía, sino el fuego que pule el alma y prepara a cada ser para resistir los embates del destino. En esa constancia aparentemente humilde, se teje una revolución que no se gasta, porque nace de la fidelidad a lo esencial. Virgo convierte lo ordinario en sagrado, y en esa sacralización está la semilla de la victoria sobre la dispersión y el caos. Hay un aspecto secreto en la revolución virgoana que se relaciona con la geometría invisible del cosmos. Su energía se alinea con patrones exactos, con proporciones que reflejan el equilibrio universal. Cuando Virgo irrumpe en revolución, se convierte en arquitecto de nuevas estructuras, en restaurador de la simetría perdida, en guardián de la medida justa que impide tanto el exceso como la carencia. Su poder no busca imponerse con desmesura, sino devolver al mundo la armonía que se había extraviado. Así, cada gesto de Virgo, cada corrección, cada ajuste, no es un capricho de perfección, sino un acto heroico de reconstrucción del orden cósmico. En su revolución también se despierta la fuerza de la mente analítica que no se deja confundir por apariencias. Virgo posee la facultad de discernir los hilos ocultos que conectan los acontecimientos, de leer los símbolos en los pliegues de la realidad. En este sentido, su revolución es un despertar de la inteligencia como arma de liberación. No hay cadena que pueda resistir al poder de la conciencia clara, porque lo que se ve en toda su dimensión pierde la capacidad de oprimir. Así, Virgo enseña que la verdadera revolución no es solo acción, sino también visión, que no basta con derribar, sino que es necesario comprender, porque solo lo que se entiende profundamente puede transformarse de raíz. Otro aspecto esencial de su revolución es la relación con el tiempo. Virgo no se precipita porque sabe que el universo se mueve en ciclos perfectos. Su revolución es paciente, observa los ritmos, respeta las estaciones y el momento exacto de la siembra y de la cosecha. Esta conciencia del tiempo cósmico le otorga un poder único, el de actuar en el instante preciso en el que un solo movimiento puede cambiar el rumbo de todo. Mientras otros desgastan sus fuerzas en luchas apresuradas, Virgo aguarda, prepara, afina, hasta que el reloj universal señala la hora del cambio. Entonces, su acción parece pequeña, pero su impacto resuena con fuerza inquebrantable, porque se realizó en la exactitud del Kairos, el tiempo sagrado. En el silencio de su revolución se esconde también la fuerza del sacrificio. Virgo comprende que el ego personal debe ceder para que la obra mayor pueda realizarse. Esa disposición a servir, a ofrecer lo propio para el bien común, no es debilidad, sino una expresión de grandeza épica. El sacrificio virgoano no es derrota, es la semilla de una victoria mayor,
porque lo que se entrega con pureza retorna multiplicado en el tejido de la vida. Esta entrega desinteresada convierte su revolución en un acto de redención, capaz de sanar no solo al individuo, sino a comunidades enteras. La revolución de Virgo se despliega también en el arte de la depuración interior. Mientras el mundo se obsesiona con transformar lo externo, Virgo recuerda que el cambio real comienza dentro. Purificar pensamientos, ordenar emociones, liberar la mente de las cadenas del autoengaño, todo esto forma parte de su gesta silenciosa. No se trata solo de luchar contra lo que está afuera, sino de conquistar el propio territorio interior. Esta conquista es la más difícil, al mismo tiempo, la más gloriosa, porque quien vence en sí mismo se convierte en imbatible en cualquier otro terreno. Así, cada revolución virgoana es una invitación a la maestría personal, a la victoria sobre las propias sombras. Existe en este movimiento una relación con la justicia invisible. Virgo, en su revolución, se convierte en balanza que sopesa con rigor lo que merece permanecer y lo que debe caer. No juzga con dureza, sino con precisión, porque su misión no es castigar, sino depurar. En este acto, su revolución se convierte en el crisol donde lo falso se disuelve y lo verdadero resplandece con mayor fuerza. Es una justicia cósmica que no necesita tribunales ni decretos, porque actúa en el nivel más profundo de la realidad, allí donde el desorden se corrige por sí mismo ante la claridad que lo ilumina. En lo colectivo, la revolución de Virgo despierta la conciencia del trabajo compartido. No es un signo que busque protagonismo solitario, porque entiende que el poder verdadero se multiplica en la unión de esfuerzos. Su energía convoca a la cooperación, a la organización, a la creación de redes que sostienen la transformación. En este sentido, la revolución virgoana es la fuerza que construye sociedades más justas, no por el brillo de un héroe aislado, sino por la constancia de muchos héroes silenciosos que, unidos, levantan un mundo nuevo. En la dimensión más elevada, la revolución de Virgo es un recordatorio de que el destino humano es avanzar hacia la perfección, no como un ideal abstracto, sino como una práctica viva. Cada ciclo de Virgo trae consigo la oportunidad de elevar el estándar, de superar lo que parecía límite, de demostrar que la humanidad puede transformarse en algo más grande y más digno de su esencia divina. Esta revolución no se agota en un tiempo ni en una generación, porque es eterna, como lo es la búsqueda del espíritu por alcanzar su forma más pura. Al final, la revolución de Virgo es la victoria de lo que parecía débil pero era fuerte, de lo que parecía pequeño pero era inmenso, de lo que parecía invisible pero sostenía todo. Es la certeza de que el orden siempre prevalece sobre el caos, de que la claridad siempre vence a la oscuridad, de que lo construido con disciplina y pureza es indestructible. Es la voz eterna del cosmos que, a través de Virgo, recuerda que todo lo que no esté alineado con la verdad debe transformarse, y que todo lo que se construye desde la esencia será inmortal. La revolución de Virgo guarda un aspecto silencioso y profundamente místico, el de ser un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo que se percibe en lo concreto y lo que se intuye en lo eterno. Este signo, regido por Mercurio, no solo traduce la palabra, sino que traduce también la vibración cósmica en formas tangibles, y esa es su revolución más secreta. Convertir lo abstracto en real, lo intangible en aplicable, lo espiritual en material, es un acto heroico que solo Virgo puede ejecutar con tal maestría. En ese proceso, la vida entera se convierte en un taller sagrado donde cada detalle es tratado como si fuese parte de una obra divina que merece respeto y perfección. En su revolución también se despierta una dimensión asociada al ritmo del cosmos. Virgo encarna la exactitud de los movimientos estelares, la danza de las órbitas que no se desvían jamás, la precisión con que la luna marca las mareas y los planetas sostienen su curso. Esa vibración de exactitud universal es la que se refleja en su capacidad de ordenar y ajustar. Cuando Virgo se alza en revolución, lo que busca no es imponer una norma arbitraria, sino devolver al ser humano la sintonía con ese ritmo superior que asegura la continuidad de todo. Allí radica la grandeza de su movimiento, en recordar que la verdadera libertad no surge de ignorar el orden, sino de alinearse con él, porque solo desde esa armonía puede desplegarse la máxima potencia de la existencia. Hay en esta revolución un vínculo con la memoria kármica. Virgo se convierte en catalizador de los aprendizajes pendientes, en el signo que obliga a cerrar cuentas con aquello que quedó sin resolver. Su revolución actúa como un espejo donde se reflejan con nitidez las lecciones no aprendidas, y en esa claridad no queda más opción que enfrentarlas. Puede parecer un proceso duro, pero es en realidad un acto de misericordia, porque libera al alma de cargas que de otro modo se arrastrarían indefinidamente.
De este modo, la revolución virgoana purifica el pasado y abre caminos hacia futuros más ligeros, demostrando que nada se pierde cuando se afronta con valentía lo que debe resolverse. Otro aspecto que pocas veces se menciona es el poder iniciático de esta revolución. Virgo es guardián de umbrales invisibles, y en cada uno de sus movimientos revolucionarios hay una transición de un estado de conciencia a otro. Quien atraviesa la revolución de Virgo ya no vuelve a ser el mismo, porque ha aprendido a distinguir con claridad lo que antes parecía confuso. Es un rito de paso, un tránsito hacia una visión más amplia de la vida. Ese carácter iniciático convierte la revolución virgoana en una puerta hacia una existencia más consciente, más lúcida, más conectada con la verdad esencial. La revolución de Virgo también se manifiesta en la relación con la materia como vehículo de trascendencia. Mientras algunos ven el cuerpo, la tierra y lo físico como algo limitado, Virgo entiende que lo material es el terreno donde se expresa lo divino. Su revolución impulsa a honrar lo físico, a cuidarlo, a perfeccionarlo, no por vanidad, sino porque es el instrumento a través del cual el espíritu se manifiesta. Así, el cuidado de la salud, del entorno y de los recursos se convierte en parte de una epopeya sagrada que sostiene la evolución de la humanidad. En ese gesto, Virgo demuestra que lo espiritual no está reñido con lo concreto, sino que lo incluye y lo dignifica. Existe además un aspecto profundamente profético en esta revolución. Virgo, con su capacidad de anticipar consecuencias a través de la observación detallada, ve más allá del presente inmediato. Su revolución no solo corrige lo que está en desequilibrio ahora, sino que prepara el terreno para evitar que el futuro se llene de las mismas fracturas. Es una fuerza visionaria que no necesita la exaltación del fuego para anunciar el porvenir, porque lo hace a través de la lógica implacable de los patrones y los ciclos. Esa visión convierte a la revolución virgoana en una garantía de continuidad, en un escudo contra la repetición de errores, en una promesa de progreso constante. Dentro de su gesta también existe una dimensión de humildad cósmica que encierra un poder indestructible. Virgo no busca reconocimiento ni tronos, porque sabe que la verdadera autoridad se ejerce sin necesidad de proclamas. Su revolución es silenciosa, pero su impacto es eterno. Es la corriente subterránea que moldea montañas, el viento que pule la piedra, la raíz que sostiene al árbol milenario. En esa aparente discreción se esconde la fuerza más grande, porque no depende de la aprobación externa, sino de la coherencia interna con las leyes universales. Esa humildad épica enseña que la verdadera grandeza no necesita exhibirse, porque resplandece por sí misma en sus frutos. La revolución de Virgo se revela además como un llamado al despertar de la voluntad consciente. No es suficiente desear el cambio, es necesario construirlo con disciplina, paciencia y entrega. Virgo no promete resultados fáciles, pero ofrece victorias que son indestructibles porque están cimentadas en lo real. Cada acto de voluntad bajo su influencia se convierte en ladrillo de una obra que resiste al tiempo. Su revolución, entonces, es un aprendizaje de constancia, de perseverancia, de la certeza de que el camino puede ser arduo, pero cada paso firme abre senderos que otros podrán recorrer después. En la raíz de todo, la revolución de Virgo es la victoria del espíritu sobre la dispersión, la afirmación de que el ser humano tiene la capacidad de elevarse por encima de la confusión para alcanzar la claridad de lo eterno. Es un canto épico a la disciplina que libera, al detalle que revela, al orden que expande, a la pureza que transforma. En ella se esconde el recordatorio de que la vida no es azar ni caos, sino un entramado perfecto que, cuando se honra y se comprende, conduce a la grandeza. Y mientras existan almas dispuestas a escuchar esa llamada silenciosa, la revolución de Virgo seguirá desplegándose como un faro en medio de las tinieblas, una certeza invencible de que lo verdadero siempre encuentra la manera de prevalecer. La revolución de Virgo guarda todavía secretos no revelados, fuerzas que se mueven en lo profundo y que rara vez son reconocidas, porque su grandeza se esconde en lo discreto y en lo sutil. En su movimiento, Virgo no solo representa la corrección de lo que se encuentra desajustado, sino que también encarna el poder de lo invisible que sostiene el orden universal. Allí donde otros signos se manifiestan con estrépito o con fuego, Virgo avanza como un susurro que, sin necesidad de gritar, modifica el curso de los acontecimientos. Ese susurro es la vibración de la verdad que no necesita imponerse porque es imposible de refutar, un eco que recorre el cosmos entero recordando que lo esencial nunca se destruye. Dentro de esta revolución también se encuentra la alquimia del discernimiento, una capacidad que transforma el caos en revelación. Virgo separa lo que es útil de lo que no lo es, lo que edifica de lo que derrumba, lo que tiene futuro de lo que solo pertenece a la ilusión del pasado. Esa fuerza,
Aunque parezca simple, es una de las más poderosas que existen, porque sin ella no podría haber evolución real. Todo proceso de transformación requiere de ese filtro que discrimina, que purifica, que depura. Allí radica una de las armas más invencibles de Virgo, el arte de no dejarse seducir por lo que brilla en la superficie, sino de penetrar hasta el núcleo donde yace la autenticidad. Su revolución no es el triunfo del ruido, sino el triunfo de la esencia sobre la apariencia. La revolución de Virgo, en su dimensión más profunda, se conecta con el misterio del tiempo. No se limita a corregir lo inmediato, sino que reconfigura la relación entre el presente, el pasado y el futuro. Virgo es el guardián de las transiciones, el signo que sostiene los procesos intermedios donde otros podrían perderse. Su revolución enseña que nada ocurre de manera abrupta, que toda victoria necesita ser cultivada, que cada paso, por pequeño que parezca, es indispensable en el camino hacia lo eterno. Esta conciencia del tiempo otorga a Virgo un poder extraordinario, la paciencia épica de quien sabe que incluso lo más insignificante se convertirá en parte de una obra inmensa. Así, su revolución no se apoya en la inmediatez de los resultados, sino en la certeza de que lo que se construye con integridad no se derrumba jamás. Otro aspecto que se despliega en su revolución es la relación con el silencio. Mientras en el ruido del mundo se pierden las verdades, Virgo encuentra en el silencio la llave de toda claridad. Su revolución no necesita estrépito, porque su fuerza se gesta en la calma interior, en la quietud que permite escuchar lo que otros ignoran. Es en ese silencio donde se revela la voz de lo eterno, la guía que trasciende dudas, el susurro de lo divino que conduce al ser hacia lo más alto. En este aspecto, la revolución virgoana es también una invitación a redescubrir la grandeza de la pausa, el poder del recogimiento, la fuerza invulnerable de lo que no depende de lo externo para ser. Existe además una dimensión de purificación en esta revolución, no solo del alma o de los pensamientos, sino también de los linajes y de la historia. Virgo porta la energía de la limpieza kármica, esa fuerza que libera a las generaciones de cadenas invisibles, que corta patrones de error, que rompe círculos de repetición. Cada vez que la revolución de Virgo se despliega, el destino humano recibe la oportunidad de reescribir lo heredado, de transformar la memoria en una herramienta de ascenso en lugar de un peso de arrastre. Este poder silencioso convierte a Virgo en uno de los grandes redentores del zodiaco, capaz de dignificar lo que parecía condenado a permanecer en sombras. La revolución virgoana también contiene un vínculo sagrado con la tierra misma. No solo es el signo de la siembra y de la cosecha, sino que en su revolución se despierta la conciencia de la materia como aliada del espíritu. Virgo enseña que el trabajo con la tierra, con el cuerpo, con lo cotidiano, es parte de una epopeya espiritual. No hay acto demasiado pequeño cuando se realiza con conciencia, porque todo gesto que armoniza la materia se convierte en un canto de honor al cosmos. Su revolución, en este sentido, es un despertar a la sacralidad de lo simple, a la grandeza escondida en lo cotidiano, a la certeza de que lo eterno habita en cada detalle bien cuidado. En el trasfondo de todo, hay también un aspecto oracular en esta revolución. Virgo, con su mirada penetrante, revela caminos ocultos no a través de visiones místicas desbordadas, sino a través de la lógica impecable de los patrones. Su revolución ofrece un mapa preciso, una brújula exacta, que no se equivoca porque se fundamenta en la observación pura de la realidad. Así, su visión del futuro no es fantasía, sino destino que se anticipa por la claridad con la que reconoce las causas y sus efectos. Ese poder profético otorga a la revolución virgoana un carácter inquebrantable, porque quien se deja guiar por ella camina sobre terreno sólido en medio de un mundo lleno de incertidumbre. En última instancia, la revolución de Virgo es el triunfo de la integridad sobre la fragmentación. Representa la unificación de las piezas dispersas en un todo coherente, la sanación de la división interna, la victoria de la claridad sobre el espejismo. Su movimiento es heroico porque enfrenta lo más difícil, no el enemigo externo, sino el desorden interior que impide avanzar. Y en esa batalla, Virgo no se rinde, porque sabe que el verdadero poder no surge de conquistar lo externo, sino de dominar lo propio. Es en esa disciplina interior donde radica su grandeza inmortal, y es esa grandeza la que, al desplegarse, transforma no solo a quien la encarna, sino también a toda la humanidad que recibe la luz de su ejemplo.